Mi nombre es Marcela López Gaitán, estudiante del doctorado en Ciencias Matemáticas en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Quiero comenzar agradeciendo a la Sociedad Matemática Mexicana por aceptar mi participación. Voy a platicar sobre la construcción de Harman-Michelsky en grupos semitopológicos, que es el tema que estoy estudiando para mi proyecto doctoral. La construcción de Harman-Michelsky está pensada originalmente para grupos topológicos y consiste en asociar a cada grupo topológico G un nuevo grupo topológico G punto, que es conexo por trayectorias y localmente conexo por trayectorias, y de tal manera que G se puede encajar como subgrupo cerrado de G punto. La existencia de G punto trae consigo numerosas ventajas en cuanto al estudio de propiedades de G a través de G punto. El comportamiento de propiedades topológico-algebraicas entre los grupos G y G punto es estable en varias de ellas. Dada la sencillez y las ventajas que trae consigo la existencia de G punto, nosotros nos planteamos extender esta idea para el caso de los grupos semitopológicos y paratopológicos. Voy a recordar algunas definiciones importantes y para esto sean G un grupo y tau una topología en G. Entonces consideramos las operaciones de multiplicación e inversión que se muestran aquí. Decimos que G es un grupo paratopológico si la multiplicación M es continua. Si tenemos un grupo paratopológico G tal que la operación de inversión también es continua, entonces decimos que G es un grupo topológico. Si tenemos que la multiplicación M es separadamente continua, entonces G va a ser un grupo semitopológico. De las definiciones, es sencillo ver que un grupo topológico es un grupo paratopológico y a su vez un grupo semitopológico, pero al revés no se cumple. Es decir, un grupo semitopológico no necesariamente tiene que ser un grupo paratopológico y tampoco un grupo topológico. Enseguida voy a mencionar una propiedad importante que vamos a usar a lo largo de este trabajo, que es la homogeneidad. La homogeneidad es una propiedad que nos permite pasar de un punto a otro a través de homeomorfismos y será útil porque para el estudio de diversas propiedades bastará enfocarnos en un punto, ¿sí? El cual va a ser la identidad del grupo G, bueno, del grupo en cuestión. Ahora sí, estamos listos para ver de qué se trata la construcción de Hartman y Michelsky en grupos semitopológicos. Entonces, consideramos un grupo semitopológico G y cuya identidad se denota por E. Denotamos como G punto al conjunto de todas las funciones escalonadas que tienen dominio el intervalo 0, semiabierto 0, 1 y que toman valores en G. Aquí muestro un ejemplo de una función escalonada, es decir, un elemento de G punto. ¿Sí? Es una función para la cual se puede tomar una partición finita de su dominio y en cada subintervalo la función toma un valor constante. Enseguida se define una operación binaria en G punto. Dadas dos funciones en G punto, el producto entre ellas, que se denota como estrella, será el producto entre sus imágenes en G. Luego muestro otro ejemplo de otro elemento en G punto, en el cual se puede apreciar su elemento inverso, que está puesto en rojo, y en medio de F y su inverso podemos visualizar la función identidad E punto en G punto, que es la función constante que toma el valor de E en todo el subintervalo 0, 1. En todo el intervalo semiabierto 0, 1. Además, la operación estrella es asociativa y por lo tanto, G punto con esta operación forman un grupo. Ahora, para introducir una topología en G punto, veamos que para cada vecindad de la identidad E en G y cada número epsilon positivo, se puede definir el subconjunto OV epsilon, que es el conjunto de todas las funciones escalonadas que satisfacen esta condición. Con esta con esta figura podemos visualizar mejor la condición que está puesta aquí arriba. Quiere decir que nos vamos a interesar en las funciones
cuyos valores quedan en su mayoría dentro de V, ¿sí? Es decir, que lo que queda fuera de V tiene que ser menor que epsilon, ¿sí? Y aquí estamos considerando la medida de Lebesgue en 0,1. Con esto tenemos que la familia de todos los subconjuntos OV epsilon, variando a B entre las vecindades de la identidad en G y epsilon positivo, forma una base local en la identidad E punto de G punto, de una topología que hace a G punto un grupo semitopológico. Con esto podemos asegurar que a cada grupo semitopológico o paratopológico G siempre se le puede asociar un nuevo grupo G punto que tiene la misma estructura topológica y es el que precisamente acabamos de describir. En cuanto a las propiedades más importantes que se mencionaron en el caso topológico, tenemos que la conexidad local por trayectorias y conexidad por trayectorias se siguen conservando cuando cambiamos al caso de los grupos semitopológicos. En el caso del encaje topológico, tenemos una pequeña diferencia. Aquí tenemos que asumir el axioma de Hausdorff para que el resultado se cumpla tal cual como en el caso topológico. Si omitimos que G sea Hausdorff, el encaje, bueno, vamos a seguir teniendo el encaje, pero este no va a ser cerrado. Este hecho lo podemos ver en este ejemplo. Consideremos a Z, el grupo aditivo de los números enteros, y tau, la topología en Z, cuya base consiste de estos subconjuntos. Tenemos que Z con esta topología es un grupo paratopológico T1 que no es T2. Entonces vamos a analizar el encaje topológico entre Z y su correspondiente Z punto. Y veremos que no es cerrado. El isomorfismo topológico es el que asocia a cada elemento de Z con su correspondiente función constante en Z punto, que es lo que está aquí descrito. Entonces vamos a probar que I de Z no es un subgrupo cerrado de Z punto. Y para esto bastará analizar el complemento de I de Z y verificar que no es abierto en Z punto. Vamos a encontrar una función que no es constante y que cumple que toda vecindad contiene al menos una función constante. Pongo aquí explícitamente esta función, que es la función que toma los dos valores menos 2 y menos 1. Menos 2 en la primera parte del intervalo 0, 1 y menos 1 en la segunda mitad. Aquí describimos la familia, bueno, la base local en el 0 y también damos la descripción explícita de los subconjuntos O, V sub M, epsilon, ¿sí? Entonces, luego para cada entero positivo se definen estas funciones H sub M y luego vamos a ver que para cada M positivo, la función constante siempre se va a poder escribir como la suma de F con esta función H sub M, ¿sí? Y por lo tanto, la función, bueno, la función constante M punto eh, siempre va a estar en la vecindad de F. Y esto es lo que prueba que el encaje entre, que el isomorfismo topológico entre Z y Z punto no es cerrado. Ahora bien, lo que nos interesa es estudiar la interacción de propiedades entre G y G punto. Nos vamos a enfocar en axiomas de separación, funciones tipo simetría y funciones cardinales, que son funciones, perdón, que son propiedades que no tienen un comportamiento trivial en el caso semitopológico y paratopológico. Contrario a lo que sucede en el caso topológico, que carece mm, de interés.
Bueno, en esta ocasión solamente voy a hablar más a fondo de los axiomas de separación. Entonces, lo que nos motiva eh, a estudiar axiomas de separación en G punto, cuando hablamos de grupos semitopológicos y paratopológicos, es que aquí los axiomas de separación no son equivalentes, ¿sí? Hay ejemplos que muestran que T0 no implica T1, T1 no implica T2 y así T2 no implica T3, como cuando trabajamos con grupos topológicos que tenemos una equivalencia, bueno, más bien que tenemos la equivalencia entre los axiomas de separación. También entre grupos paratopológicos y semitopológicos se presentan considerables diferencias. Por ejemplo, aquí en el caso de los grupos paratopológicos, regularidad implica Tikhonov. Pero en cambio en los grupos semitopológicos, bueno, esta es una implicación que no se sabe que se cumpla. Entonces, eh, bueno, entonces los resultados para eh, una clase de grupos no se pueden asumir para otra, porque para otra clase. También en el caso de los grupos paratopológicos, semirregularidad implica regularidad y en el caso de los grupos semitopológicos no se tiene esta implicación. Entonces se van a estudiar por separado estos grupos. El- las preguntas que nos planteamos es si se comparten estos axiomas de separación entre G y G punto. Esto nos lo preguntamos para T0, T1 y T2 y además también para estos otros axiomas intermedios entre ellos, ¿sí? Que son Urison, bueno, semirregularidad, regularidad, funcionalmente Hausdorff, completamente regular y también Tikhonov. Eh, ya tenemos respuesta afirmativa para la gran mayoría de estos axiomas que nos planteamos. ¿Sí? Para los primeros tres, usamos estas caracterizaciones que nos permiten, que nos facilitan el estudio, porque solamente nos enfocamos en estudiar la base local en la identidad del grupo, y esto nos da resultados sobre los axiomas de separación. Para el caso de Urison, irregularidad, también tenemos respuestas afirmativas de las que todavía seguimos trabajando, son de los axiomas funcionalmente Hausdorff y completamente regular y Tikhonov. Estos tres axiomas de separación, de estos todavía no tenemos una respuesta clara, pero bueno, esperamos que al igual que con los demás, se obtengan respuestas afirmativas o bien encontrar algún contraejemplo. También incluyo la bibliografía que estoy consultando para la realización de este trabajo y por mi parte es todo. Gracias.